Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Polaca a la Veracruzana, un ejercicio de periodismo independiente de televisión por internet. Y como siempre aquí en Polaca a la Veracruzana abordamos temas no tan solo políticos o electorales, sino también temas sociales, temas que a usted, sí, a usted le interesan. Y en esta ocasión, bueno, pues hemos invitado a dos destacadas personalidades que nos van a abordar el tema de distintos ángulos, dos posturas diferentes. Esto se va a poner muy bueno porque recientemente, fíjese usted, seguramente ya se enteró, que recientemente, hace unos días, diputados locales allí aprobaron en una primera instancia, en un primer periodo ordinario de sesiones, aprobaron un tema muy, pero muy polémico que a usted, por supuesto, que le atrae y le interesa. Cheque usted qué tema abordamos esta noche aquí en Polaca, a la Veracruzana. Con 38 votos a favor, 6 en contra y una abstención, el pasado 21 de enero, el Congreso del Estado aprobó una adición al artículo 4 de la Constitución Política de Veracruz, para que el Estado garantice el derecho a la vida del ser humano, desde el momento de su concepción y hasta la muerte natural, como valor primordial que sustentará el ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones previstas en las leyes. A la iniciativa enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, se le dispensó el turno a comisiones para su estudio y dictamen y se le sometió a votación para su obvia resolución. De los 45 legisladores presentes en la sesión, solo Mónica Robles Barajas subió a tribuna para recriminar la iniciativa al aseverar que tal parece que en Veracruz se obvian los derechos de las mujeres para criminalizarlas e incluso acusarlas de homicidio doloso, que tiene una pena de más de 40 años de prisión, reclamos a los que se sumaron organizaciones civiles. En contraparte, hay entidades donde la legislación permite la interrupción del embarazo. La Ciudad de México es una de ellas. Ahí, en los últimos 9 años, de 2007 a 2015, los servicios públicos capitalinos reportan la práctica dentro de la ley de 138.792 abortos en las 4 clínicas y 8 hospitales públicos autorizados. En nuestro país, los abortos mal aplicados son la tercera causa de muerte materna. Del año 2000 a 2008, murieron 767 mujeres por abortar. Por esa causa, 1.599.233 mujeres requirieron hospitalización en dicho lapso. Integrantes de diferentes colectivos se han manifestado en contra de la reforma antiaborto que aprobaron los diputados locales el pasado jueves 21 de enero. La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México resaltó que el concepto que tiene la nueva reforma de protección es engañoso
y lo que hace la reforma es criminalizar a las mujeres que quieren o necesitan interrumpir su embarazo, incluso aquellas que sufren un aborto espontáneo. También advirtió que por apoyar esos retrocesos legales que evitan que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo, va en contra de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, impulsada desde el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Otras reacciones en contra de dicha disposición, recientemente aprobada, surgieron desde el Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa, cuya directora, Yadira Hidalgo González, calificó el ordenamiento aprobado por los diputados veracruzanos como una ley religiosa y conservadora. El punto a que se refirió la funcionaria municipal de la capital veracruzana tiene que ver con el hecho de que esta iniciativa fue promovida mediante la recolección de firmas desde hace más de un año por la Iglesia Católica. Por tratarse de una reforma constitucional y para que entre en vigor, se requiere de una segunda aprobación en otro periodo ordinario de sesiones y después de la ratificación de por lo menos 107 cabildos. Aunque altos funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas enviaron al Congreso del Estado un documento en el cual advierten que de concretarse la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de Veracruz, se daría una regresión contraria al principio de progresividad consagrado en el artículo 1 de la Constitución Federal y podría poner en riesgo el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres. Aclaran que diferentes comités y las relatorías de la ONU han recomendado al Estado mexicano eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva y armonizar la legislación con los tratados internacionales. Bueno, ya vio usted el tema que vamos a abordar esta noche aquí en Polaca la Veracruzana, un tema por supuesto que no es nada fácil, un tema polémico, espinoso, acaso, y es además un tópico que no cualquier medio de comunicación en el estado de Veracruz se ha tratado de abordarlo así con total apertura y con distintas voces que generen polémica o debate, como se va a llevar a cabo aquí esta noche en Polaca la Veracruzana. Y bueno, pues procedo ahora a darle la bienvenida esta noche a nuestros invitados. Empiezo aquí por mi derecha con Montserrat Díaz. Ella es coordinadora del colectivo feminista de Jalapa. Muy buenas noches. Así es, buenas noches, muchas gracias por la invitación y permitirnos efectivamente mostrar nuestra voz y en este caso indignación, porque sí creemos que hay un retroceso respecto a los derechos humanos de las mujeres con esta postura ya aprobada en primera vuelta en el Congreso del Estado. Y creo que vale la pena abrir debate, abrir reflexiones sobre todo, justamente para aportar a la ciudadanía y sobre todo, creo yo, a los integrantes y a las integrantes del Congreso, de elementos objetivos, justamente para que se dé una mirada adecuada y positiva que beneficie a todos y a todas. Y aparte del colectivo feminista, nos comentaba hace unos momentos antes de entrar al aire que, bueno, está incursionando en otros organismos en la defensa precisamente de las mujeres. Sí, desde la ciudadanía justamente nosotras participamos, en mi caso, puesto en mi persona. En el estado de Veracruz hay instituciones que afortunadamente cuando se han establecido, su ley contempla su ciudadanización. Este es el caso del Instituto Veracruzano de las Mujeres, el cual en su estructura cuenta con 2 organismos ciudadanos, uno que es el Consejo Consultivo, del cual me honro en formar parte, y el Consejo Ciudadano, en el cual participamos en ambos, mujeres que hemos participado e incursionado durante muchísimos años trabajando justamente por los derechos de las mujeres. Así también formó parte del sistema estatal para prevenir, atender y sancionar la violencia en contra de las mujeres, que es también una instancia que busca justamente esto, encontrar los parámetros para que haya realmente acceso a la justicia para las veracruzanas. Muy bien, bienvenida. Y también le agradecemos su presencia al doctor Ricardo Murga Contreras, quien fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, tiene una trayectoria también en la iniciativa privada, en Banamex, si mal no recuerdo, doctor en Derecho, en fin, una serie de actividades que ha desarrollado
Ricardo Murga Contreras. Bienvenido. Muchísimas gracias a ti por la invitación, desde luego a todo tu equipo de producción, al público que habrá de escuchar y analizar toda esta experiencia que pues sencillamente nos has invitado y nos congratulamos. Desde luego yo no vengo tan arropado como la compañera invitada, soy simplemente un jurista, un jurisconsulto como tú lo has dicho, y vamos a analizar esta mal llamada ley antiaborto, que no es más que una mera adecuación, una mera armonización al ordenamiento jurídico estatal que hace la propuesta del Ejecutivo. Esto es, atendiendo a los tratados internacionales, lo que se hace es bajar esta protección, esta garantía, esta progresividad de los derechos humanos, partiendo del primer derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Y si este derecho a la vida está protegido, garantizado, tutelado por las autoridades, por las instituciones, obviamente de ahí vendrán los demás derechos. Si no, esto no funciona. Todas las instituciones sociales, las instituciones públicas tienen la obligación de protegerlo. Y a eso nos habremos de referir porque, digo, analizando esta reforma que le diremos lectura, dice: el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos. Y viene una salvedad, dice, salvo las excepciones previstas en las leyes. Y esta salvedad, como principio, recuérdense que la Constitución no es una ley, es un conjunto de principios, un sistema, establece unas salvedades. Las salvedades en cuanto al aborto terapéutico, en cuanto al aborto por violación, y se quedan intocados, que inclusive con esta salvedad también se protege y se va a adecuar en la legislación civil, donde se reconoce el derecho a heredar del individuo, la persona humana, desde el momento de la concepción, al derecho a recibir la donación desde el momento de la concepción. Entonces, no es más que una adecuación. Yo creo que se ha malinformado y pervertido esta propuesta que ha hecho el señor gobernador y que el Congreso, como órgano soberano, la ha aprobado, ¿no? Muy bien. En parte. Muy bien. También, también le damos la bienvenida, como siempre, después pasamos con usted, Montserrat. Le damos la bienvenida también a Manuel Rosete Chávez, autor de la columna Apuntes, director general de Formato 7 en su versión impresa, formato7.com en su versión digital, que junto con versiones.com.mx, entre otros portales del norte, centro y sur del estado de Veracruz, transmiten Polaca a la Veracruzana. Bienvenido, Manuel. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. También saludo con mucho gusto en este panel a Raimundo Jiménez, autor de la columna Al pie de la letra, que usted ha leído en muchos portales digitales y medios impresos del estado de Veracruz. Buenas noches, Raimundo. Pepe, bienvenido, muchas gracias. Como siempre. Manuel, buenas noches. Montserrat, Ricardo, bienvenidos y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y ahora sí, Pepe, que prácticamente aquí vamos a ser invitados de piedra, ¿eh? Yo creo que lo que deben de hablar, y tienen mucho que hablar, porque sí hay posiciones muy encontradas, ¿no? Y yo creo que esto es, periodísticamente, bueno, a nosotros nos satisface porque precisamente como generadores de opinión, pues nuestro interés es aportar elementos, ¿no? Elementos de juicio para que la opinión pública tenga y forme criterio, ¿no? A lo mejor unos estarán de acuerdo, otros no, pero precisamente se trata de esto, ¿no? Y creo que este espacio y el hecho de que dos personalidades como ellas hubieran aceptado la invitación, creo que viene a enriquecer nuestro programa y sobre todo a cumplir con el propósito que le dio origen, ¿no? De generar opinión, de aportar elementos de juicio para que la ciudadanía veracruzana forme su propio criterio, ¿no? ¿Sabes qué, Raimundo? Perdón. A mí me llama mucho la atención la cantidad de mujeres que mueren por abortos o por esa práctica fuera de la legalidad, ¿no? Son demasiadas. Y eso, bueno, pues debe reglamentarse, ¿no? Claro. Pero bueno, doctora, sí. Perdón, Montserrat, usted iba sí. a hablar sobre, sí, como de réplica a lo que decía. Pues sí, haciendo un comentario justamente a lo que mencionaba el doctor, que creo que vale la pena entrar justamente en la medida en que lo está mencionando. Ciertamente, no solo los tratados internacionales, empezando por la Constitución, ya está reconocido el derecho a la vida. Lo único
que en esta propuesta de reforma no es justamente el derecho a la vida, sino el derecho a la vida a partir del momento de la concepción, que es lo que le da una diferencia y una connotación en donde hace que efectivamente se convierta en un tema polémico y que puede llegar y ha contrapuesto a no solo la opinión, sino justamente los intereses que se busca proteger y que en este caso nosotras como mujeres creemos que una circunstancia de este tipo, por supuesto que sí criminaliza a las mujeres. Yo inclusive retomo lo que menciona el doctor en el sentido de que se está buscando armonizar en cuanto a los tratados internacionales. Ciertamente yo creo que en México tenemos la fortuna ya desde el 2011 de tener una reforma constitucional que desde mi punto de vista es parteaguas importantísima y que, en el momento en que la usemos adecuadamente y que sea interpretada inclusive adecuadamente, pues lograremos que los mexicanos y las mexicanas podamos tener justamente, inclusive que quepan estas dos posturas desde mi punto de vista, porque ambas posturas caben perfectamente en la Constitución, pero podría verse de que justamente, no lesionen derechos que en este caso ya están establecidos para las mujeres, ahora también para México, porque la Constitución actualmente dice que todos los tratados internacionales que contienen derechos humanos son derechos constitucionales, inclusive nos están dando armas ya para luchar en su defensa desde los instrumentos jurídicos que hay para defender los derechos humanos que están en la Constitución. Y justamente en lugar de ir avanzando en la armonización sobre los derechos de las mujeres a partir de lo que se establece en las constituciones, realmente hay una regresión importantísima. La Constitución dice en su artículo primero constitucional, además, como bien se menciona en la cortinilla que acabamos de escuchar, que los derechos humanos que están ya consagrados en la Constitución, además deberán estar ubicados, vistos y aplicados desde algunos principios de derechos humanos que antes solamente eran características en la teoría de los derechos humanos, como es la indivisibilidad, que realmente es la integralidad y que lo que prevé la Constitución es que los derechos humanos, para que realmente se cumplan, para que ese derecho a la vida que justamente todos los seres humanos debemos tener, deben de estarse cumpliendo todos los derechos humanos. Esa es la visión que tiene ahora nuestra Constitución, vista desde una visión de aplicación de la convencionalidad, en donde justamente los derechos que están en la Constitución y los que están en los tratados internacionales deben de estar ya aplicados. Y si hay alguna circunstancia jurídica que esté en contra de esto, hasta los mismos jueces de cualquier rango jerárquico pueden aplicar la ley ubicando esto. Ahora, justamente el asunto aquí es, en primer lugar, se modifica la ley para decir desde la concepción, desde el hecho, creo que aquí sería entrar al punto justamente de lo que causa polémica. Lo polémico, ¿no? Lo polémico, la concepción. Esta propuesta viene generada desde una posición especialmente católica y desde principalmente de la jerarquía eclesial, que son quienes se han encargado de promover estas circunstancias semana a semana desde el púlpito, nos consta. Han buscado inclusive traer con firmas del 2% de las personas que están registradas en el electorado para que esa iniciativa propuesta desde los movimientos pro vida fuera incluida. Desafortunadamente este asunto está politizado. Estamos entrando en Veracruz en una situación específica que ustedes saben, cuando entramos a momentos electorales, se convierte en una situación bastante difícil. Y desgraciadamente, en muchas ocasiones, los derechos humanos de las mujeres y a veces de otras personas, pues se ven involucrados, como es el caso. Creemos nosotras, y así lo afirmamos, que esta es una respuesta política a los movimientos radicales, en este caso, desde esa mirada que nosotras decimos,
está bien, cada quien debe de tener su postura y debe de tener su postura religiosa. Nosotras inclusive defendemos esto. Es un derecho tener una religión y de profesar una creencia. El grave problema es que en México es un Estado laico y no se debe legislar desde una sola visión. ¿Cómo establecer en nuestra Constitución posturas donde quepan todas las ideas? Que quienes estén por esta cuestión, pues de no buscar un aborto cuando éste es impuesto de diversas maneras, inclusive hasta por una violación, y lo más grave de todo, en casos en que las mujeres no buscan un aborto, me consta, yo soy abogada y he llevado casos defendiendo a mujeres, en donde un aborto, ¿sí?, espontáneo, se ha convertido en homicidio. ¿Por qué? Porque este tipo de leyes que se empiezan a promover o iniciativas generan en la opinión pública, en quienes intervienen en esto, como es, por ejemplo, en los hospitales, pues una cacería hacia las mujeres, que antes de realmente revisar si se provocaron el aborto, si queremos llegar a ese extremo, llaman al Ministerio Público. Esta señora viene con un aborto iniciado y es un aborto provocado. Y me consta porque a mí me ha tocado defender, mujeres que están en esta condición y afortunadamente hemos logrado revertir el tema. Hemos logrado que se reclasifique el delito de homicidio doloso primero a homicidio y posteriormente a considerar que no había esta circunstancia, que fue un aborto natural. Es controvertido el tema y me parece que tenemos que debatirlo con prudencia, efectivamente, que no mesura. Creo que hay que poner en la mesa todas las opiniones, ¿sí? Y digo no mesura porque recién una diputada dijo que hay que tratar estos temas con mesura. Pues bueno, habrá que ver. Pero yo ahí me quedaría porque de alguna manera estoy poniendo mi posición y sobre todo retomando lo que explicaba el doctor en cuanto a los derechos. Sí, es cierto, hay que armonizar, pero hay que armonizar, como dijo la persona que nos antecedió en la cortinilla, aplicando el otro principio que también está en la Constitución, que es la progresividad. Y progresividad quiere decir evolución y no retroceso de derechos humanos. Jurídicamente eso quiere decir este principio. Entonces creo que para dar una entrada a nuestro posicionamiento, que vuelvo a repetir, nosotras lo que buscamos es que no se contravengan, en este caso los derechos de las mujeres, porque la repercusión es que sí se criminaliza y ahorita creo yo que hay espacio para ir dando ejemplos de esta circunstancia y que está clarísimo el escenario a partir del 2009 para acá, en que en la Ciudad de México hay la posibilidad de que las mujeres puedan ejercer su vida, su cuerpo, a partir de su derecho a decidir. Muy bien, a ver, Ricardo, creo que dos puntos importantes que plantea aquí Montserrat Díaz. Por un lado, se está legislando desde una perspectiva religiosa y dos, se está criminalizando a las mujeres en esta adición al artículo 4 constitucional en Veracruz. Desde luego que es una gran equivocación. Yo mi posición es meramente jurídica y perdón que me arrogue yo ese derecho porque soy jurisconsulto. Desafortunadamente no puedo adoptar una posición especulativa ni una posición mal informada o desinformada, desde luego, y tampoco particularizar, porque el particularizar y después generalizar por una situación y ya estadísticamente va a ser así, no es posible. Primera, una posición religiosa, bueno, entonces llamaremos posición religiosa al Pacto de San José, a la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice en el artículo 4, derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida y este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. No lo dijo ningún sacerdote, ningún arzobispo, lo dice la Convención Americana suscrita por los estados, la Organización de los Estados Americanos, desde 1969. Entonces no podemos rebatir completamente una mala etiquetación del documento internacional. Y así como él, todos los documentos que menciona precisamente en la exposición de motivos el Ejecutivo del Estado, precisamente la Declaración de Derechos del Niño adoptada en la Asamblea General de la ONU, los Derechos Humanos de 1948, reconocen todo este derecho a la vida como un derecho humano primordial. Primer punto. El otro aspecto, en cuanto a que se criminalice,
vuelvo a repetir, la reforma y la adecuación, la armonización normativa establece, salvo las excepciones previstas en las leyes, esto quiere decir que se respeta el derecho a la vida, el momento de la concepción, y si la excepción en la ley penal establece la posibilidad de que alguien pueda abortar, lo podrá hacer, no tiene por qué criminalizarlo, y menos en Veracruz, que está permitido en sus 4 fracciones la posibilidad de abortar. Por otro lado, en cuanto hace a esa persecución, bueno, caemos en la posición de la especulación. Yo voy a dar unos datos jurídicamente completos. Ahora bien, es una cuestión de conciencia del adulto, de la mujer adulta que quiere abortar, que aborte. Digo, si es la posición en cuanto a una opción de conciencia. Yo me refiero a una persona importante en esta relación de embarazo, que es el ser humano, que es la persona. Y dice la propia legislación civil en todos los estados de la República, de la mayoría de los sistemas jurídicos contemporáneos en el mundo. Persona es el ser o la entidad capaz de tener derechos y obligaciones. No es una basura, no es un desecho. Digo, yo recuerdo ahora que menciona la legislación del Distrito Federal, la posibilidad de interrumpir el embarazo después, antes de las 12 semanas. 12 semanas, 1 minuto, ya no se puede interrumpir. ¿Por qué? Porque es persona. Y antes de esas 12 semanas, 1 minuto, ¿qué cosa es? ¿Es un conjunto de excremento o de basura? No, es una persona humana. Siente, tiene establecido su sistema nervioso completo desarrollándose. De hecho, en la iniciativa del señor gobernador, algo que nos llama la atención en las legislaciones, empiezan a usarse los elementos científicos. Precisamente el señor gobernador y los señores diputados hacen referencia a 2 estudios que se presentan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso me refiero únicamente a aspectos científicos y jurídicos. Y aquí está citado en el numeral 8º de la exposición de motivos la voz de una doctora en ciencia biológica, la doctora María Cristina Márquez Orozco. Dice, la fecundación in vitro y el desarrollo de un embrión fuera de la madre es una prueba de su autonomía fisiológica durante la formación de los primeros tomeros. Por esta condición se puede asegurar que el embrión constituido por la unión de un óvulo y un espermatozoide es un ser único, irrepetible, distinto a la madre. Y lo mismo va a citar en cuanto hace al doctor Fabio Salamanca Gómez, que también va a defender esta posición de la vida ante la Suprema Corte. Los dos defienden la posición de la vida. Dice, la condición de humano, como se ha notado con anterioridad, está presente desde la unión misma del óvulo y el espermatozoide en el proceso de la fertilización, ya que su genoma contiene las instrucciones de un plan de desarrollo corporal particular para la especie humana y, como se notó con anterioridad, cuenta con genes que son exclusivos para los seres humanos. Entonces, inclusive esas aberraciones del orden jurídico en el Distrito Federal, donde se posibilita abortar. ¿Por qué es abortar? Matar a un ser humano antes de las 12 semanas es matar a un embrión, es matar a un feto, es matar a un ser con vida. Es una desaguisado decir, después de 12 semanas, 1 minuto, 1 hora, ya se puede matar. Ahí no se puede interrumpir porque ya sería un aborto, ahí sería un asesinato. Entonces, ¿cuál es la diferencia en esos minutos? En esas 12 semanas completos o esas 12 semanas 1 minuto para que ya se pueda interrumpir o no interrumpir el embarazo. Entonces, creo que es una cuestión de análisis jurídico, de análisis científico. Y sí, yo creo que más que apasionamiento debe ser con prudencia y aguerridamente defender la vida de ese ser que está siendo destrozado por las mutilaciones, porque son con tijeras, como se aborta, se destroza el feto. No sé, la señora maestra puede decir si es madre, sabrá precisamente de sus clientas cómo es que aborta una mujer. Una mujer, el aborto no es únicamente se interrumpe el embarazo, como se detiene el tránsito en la ciudad de Jalapa, de México. No, se lleva una mujer a una sala de expulsión, en la sala de expulsión se le introducen tijeras para cortar, destrozar, matar, asesinar a esa criatura que está ahí. Que tenga 12 semanas en el Distrito Federal para que pueda ser abortado, que tenga más, como son los hospitales, clínicas o consultorios clandestinos, y se sigue dando. Pero repito, si alguien decide asesinar a un ser humano, con esta independencia, con estos gametos, con estos elementos como un embrión, un ser viviente, pues es una cuestión de conciencia, lo podrá hacer. Legalmente la Constitución
repito, no como legislación, sino como un conjunto de sistema, un conjunto de principios, no lo criminaliza, haz lo que quieras. Y no únicamente es Veracruz, no únicamente son los 28,000 ciudadanos que votaron y presentaron la iniciativa, o los 238,000 firmas que ya hay en el Congreso para apoyar esta iniciativa que retoma el Ejecutivo del Estado, que retoman 39 diputados. Son 18 entidades federativas, más de la mitad de los estados de la República abonan por esta cultura de la vida y no por una cultura de la muerte. Entonces, creo que decir las cosas como deben ser, yo diría en este momento, los propios instrumentos internacionales defienden ese derecho de la vida. Yo le invitaría, no únicamente a la señora maestra que viene a acompañarnos y a ustedes, sino a todo el público en general, que se aboquen a estudiar, que aboquen a leer exactamente los documentos y pues verán que están desinformándose en estos momentos. Qué bueno que el colectivo defienda a las mujeres embarazadas y que puedan en su momento abortar. Bueno, ya es una libertad que tienen como colectivo, ya es una opción feminista, pero creo que hay un ser importante a que defender, que es la criatura, el bebé, el concebido, el que la ley reconoce el momento de la concepción precisamente como un ser que tiene capacidad para tener derechos y obligaciones. Y el artículo 28, y adquiere la capacidad por el nacimiento y la pierde por la muerte. Pero desde el momento en que el individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos decretados en el presente Código. 1247 del Código Civil tiene derecho a heredar desde el momento de la concepción. 2290 tiene derecho a recibir la donación siempre y cuando en el tiempo de esa adquisición hubiese realizado la concepción. En consecuencia, es únicamente adecuar esta legislación civil, esta legislación penal que posibilita que si tú tienes la opción, decides abortar, no te preocupes siempre y cuando caigas en estas fracciones, en estas hipótesis normativas, lo puedes hacer. Pero esto reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Yo le preguntaría a la señora maestra, ¿tiene hijos? No tengo. No los tiene. No tiene el disfrute, el goce de este derecho a la vida, de lo que es la vida. Yo soy padre, tengo 5 hijos. ¿Y quiere decirle? ¿Hubo necesidad de abortar? Mira, gracias a Dios, no hubo necesidad. No hubo necesidad. ¿Sabe por qué? Porque no hay una decisión de pareja, ¿no? Hay una decisión de pareja. Si vamos a una relación sexual, a una relación íntima, es para procrear la vida. Lo que va a posibilitar esas situaciones es precisamente eso, defender esa cultura de la vida, irla instrumentando esta cultura. Yo les decía ahora que me pedía alguien por ahí mi currícula, yo sostengo y defiendo y soy formado bajo la escuela alemana, la escuela jurídica alemana de Kelsen precisamente, y parte precisamente de la concepción constitucionalista y dice, y arriba de esta constitución no hay mayor fundamento más que el derecho natural. Y en el derecho natural está el reconocimiento de estos tipos de derechos, el derecho humano, el derecho a la dignidad de la persona. De hecho, es un principio cultural, antropológico, que si no hay ese respeto a la dignidad humana, que si no hay ese respeto a la vida, no habrá los demás derechos fundamentales. O sea, es lógico tendrán derecho a la libertad, a tránsito, a la intimidad. ¿Quién? Alguien que vive. Si no vive, si no tiene vida, ¿cómo podrá tener los demás derechos? Entonces, tú tendrás derecho a la libertad, al tránsito, siempre y cuando existas. ¿Y qué se exige para tener la existencia? Vida, el respeto a tu dignidad. Y esto, serás el peor ser humano, pero tienes dignidad y se te debe de respetar porque eres un ser único, irrepetible, indivisible. Me muestra su mano, vea su mano. ¿Y qué tiene? Huellas, son únicas. En el universo, sus huellas digitales son únicas. El iris de su ojo es el único. Entonces, ¿por qué destrozar la vida de un ser vivo? ¿Por qué si tienes 12 semanas, puede interrumpirse el embarazo, puede abortarse? Tiene 12 semanas, 1 minuto, ya no. Sigue siendo un ser vivo. Ricardo, ¿qué te parece si le damos derecho de réplica a Montserrat? Vamos a un corte después y regresamos con preguntas de los periodistas. Adelante. Sí, muy bien. Bueno, yo espero recuperar algunas de las cuestiones que menciona aquí el abogado. Soy también candidata a doctora en Derecho Procesal. Obviamente que de lo que estoy hablando en términos jurídicos, lo estoy hablando con elementos. Yo iniciaría por la última parte, efectivamente, además de eso soy mujer y tuve el privilegio de tener los elementos suficientes para decidir si sí o no tener hijos como mujer.
Digo por el comentario que mencionó al final. Sí, claro. Por eso le preguntaba que si usted tuvo necesidad de decidir en ese sentido, desde la procreación. Me parece que no, porque es varón. Pero bueno, empezando por ese punto. Luego, creo que me iría si justamente manejaba que estos temas, y yo estoy de acuerdo, hay que verlos desde la parte científica, desde la parte jurídica y sobre todo también, sí, justamente desde la parte humana. En cuanto a lo científico, efectivamente, dentro de las visiones que hay de los científicos, justamente por esa visión que no hay una idea final ya respecto al asunto de en qué momento se puede considerar vida humana, ¿sí?, que valga aquí ubicarlo, desde la bioética, que me imagino es la postura que nos acaba de mencionar y que, por cierto, justamente está en la exposición de motivos de esta iniciativa. Pues desde la bioética se pueden manejar diferentes posturas, pero no hay una postura determinante en este sentido. Ese es uno de los aspectos. Respecto a lo otro, y siguiéndome también por ese camino, en cuanto a el asunto de por qué hasta las 12 semanas, está fundamentado también en cuestiones científicas. ¿Por qué hasta las 12 semanas hay la posibilidad de que una mujer pueda buscar suspender su embarazo? Que, por si usted no está enterado, en la actualidad hay muchísimos métodos que, teniendo la posibilidad de estar debidamente informadas las mujeres, no correrían el riesgo de morir, y todavía peor, porque no está documentado, de tener abortos mal practicados cuyas consecuencias de vida y que les quedan de por vida son innumerables. O sea, no hay estadísticas en ese sentido. ¿Cuáles son las consecuencias de las mujeres, que además regularmente son mujeres pobres, son mujeres jóvenes y además la gran mayoría son mujeres curiosamente católicas? Están las estadísticas, eso no me lo estoy inventando. Claro, no las podemos traer aquí, pero quien quiera tener esos datos, por supuesto, aquí los traigo, y por eso traigo aquí mi documento donde yo traigo todos los elementos que estoy expresando. Entonces, sí hay posibilidad en la actualidad de que una mujer interrumpa el embarazo sin necesidad de medios lesivos, como pueden ser, sí, un aborto por legra. Por supuesto, es delicado, y por eso muchas mujeres mueren. Y todavía más grave, muchas mujeres que, desesperadas ante circunstancias de vida gravísimas, se buscan el autoaborto, y es en donde pueden quedar dañadas. Y yo creo que todo esto, la ley no debe de ser ciega cuando se legisla, se debe de legislar desde una visión humana, analizar desde las diferentes disciplinas, en este caso sociojurídicas, socioantropológicas, para analizar una problemática que se va a revisar. Y siguiendo la línea, pero yo hacia atrás, por donde usted nos argumentó, por supuesto que la ley que está establecida en el Código Penal criminaliza esta postura. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el tema del delito de aborto es un delito. Y aunque ahora en el estado de Veracruz no hay una sanción privativa de libertad, no la hay, sigue siendo delito. Y por lo tanto, las mujeres quedan como delincuentes. Eso jurídicamente no lo borra nada. ¿Estamos de acuerdo? Y para poder acceder a una de las posibilidades de las 4 causales que están en el Código Penal, no hay protocolos que permitan esto, no hay una adecuada posibilidad para ello. El artículo 4 constitucional menciona: toda mujer y todo hombre tiene derecho a decidir libremente el número y el espaciamiento de sus hijos. ¿El Estado ha proporcionado los elementos para que este derecho se cumpla? No. Eso es, vaya, insisto, está más que visto objetivamente. El embarazo adolescente es gravísimo. Hace 3 o 4 días, alguna persona que llevó a una niña violada al centro médico para que le dieran la pastilla de emergencia, que está legislada por la norma 046 de la Secretaría de Salud, en donde hay obligación en las instituciones médicas de atender este tipo de casos y dar una pastilla. Justamente, por eso le digo, si no está usted muy enterado de cómo está ahora la manera de controlar este tipo de casos médicamente hablando, la negaron.
y eso es la violación de un derecho. Entonces, repito, no hay protocolos que puedan favorecer el que una mujer o con su pareja, cuando es pareja, estoy totalmente de acuerdo, pero normalmente las parejas no son parejas, ¿sí? Pero cuando se da esto y finalmente es derecho de una mujer, busca tener la posibilidad de aplicar o de encontrar que se aplique en ella ese tipo que penal que menciona que puede solicitar un aborto, no hay protocolos, no hay a dónde ir, no hay quien dé una autorización para un aborto legal. Y por último, me iría yo a la fundamentación que usted está mencionando, creo que me faltan detalles, pero justamente la Convención de San José efectivamente protege la vida. El Estado mexicano, en su momento, cuando firmó esta convención, firmó una cláusula, especialmente el Estado de México, 2 países, fíjese, estamos hablando de que entonces hay un retroceso. Firmó una cláusula de abstención específicamente para esta situación que acaba usted de leer. También, si quiere usted, le puedo proporcionar el dato donde está ahí registrado, ¿sí? Hay dos cuestiones que cuando se firmó esta convención, el Ejecutivo, a través del Senado, hicieron una moción sobre 2 aspectos, que ahorita no recuerdo el segundo, pero uno de ellos es justamente que en México no se aplicaría esta mirada. Lo que menciona el artículo 69, me parece, del Pacto de San José, en donde, si es cierto, está ahí legislado la protección a la vida, pero México se abstiene, especialmente México se abstiene. Y, por supuesto, creo yo que todas estas cuestiones tienen justamente que ser miradas, ¿sí?, desde no aplicar cuestiones que en este caso jurídicamente cercenan derechos. Inclusive, este asunto, usted tocó otro punto de que en conciencia se debe realizar esto. Justamente hay mujeres católicas que buscan que las leyes estén adecuadas para que ellas en libre conciencia decidan. Y hay un movimiento muy grande por parte de la religión católica, Católicas por el Derecho a Decidir, hay una organización que así se llama, pero las cifras más altas son de mujeres católicas las que han buscado suspender un embarazo. Claro, el problema es que el Estado es el responsable de los derechos humanos. Por supuesto que las mujeres siguen abortando y seguirán abortando. El problema es que el Estado tiene la obligación de proteger a las personas en todos los casos y en este sentido tiene que establecer las medidas adecuadas para que las mujeres no sigan muriendo por aborto. Y ahora con una consecuencia segunda, que es la criminalización de las mujeres por homicidio en grado de parentesco, que ahora es por la vía que se les acusa. Por supuesto, ya hay menos mujeres que están en juicios penales por el delito de aborto, están siendo perseguidas por homicidio en grado de parentesco, que tiene una sanción privativa de libertad, ya lo expresaron ahí, de más de 40 años. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, hay que revisar las cuestiones a la luz de la ley, a la luz de la interpretación justamente de los derechos humanos, de los tratados internacionales que ahora son efectivamente ley activa en nuestro país por motivo de la reforma a la Constitución. Tienen la misma categoría. Entonces, yo creo que estas polémicas, que efectivamente lo que hacen es desinformar a la población, tenemos que tratarlas justamente conforme a lo que menciona el derecho y ver la ley, y usted lo sabe, desde una interpretación amplia e integral, porque justamente usted lo citó, estamos en un sistema jurídico. No hablamos de leyes aisladas, como es el Código Civil, que efectivamente desde el 28 protege el asunto del derecho a heredar. Pero esa circunstancia del año de 1928 para acá no ha generado pues una circunstancia que vaya más allá que una norma jurídica como es la civil, pues sí, para proteger esa parte que en todo caso tiene que ver con un sentido económico, el derecho a heredar, y así es. Pero eso está establecido desde décadas, desde el siglo pasado, ¿no? Entonces, claro, entonces por eso le menciono, creo que para cada punto que hay jurídicamente hablando, hay manera de observar que se están lesionando los derechos humanos de las mujeres a partir de esta iniciativa. ¿Y de los niños no? Sí.
Muy bien, ¿qué les parece si hacemos una pausa? Estamos aquí en Polaca, la Veracruzana, abordando un tema muy polémico. Después de este corte vamos a pasar a una etapa de preguntas de Raimundo Jiménez y Manuel Rosete, preguntas que contestarán aquí los invitados de esta noche. No se desconecte, regresamos aquí en Polaca, a la Veracruzana. En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección: www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en su programa Polaca, la Veracruzana, y seguimos pues platicando y dialogando y bueno, aquí los invitados debatiendo sobre esta adición al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, que bueno, algunos han motejado como ley antiaborto. Bueno, hay inconformidades sobre este concepto. Aquí la maestra Montserrat Díaz y bueno, y muchas mujeres opinan que se está criminalizando a las féminas. Y bueno, también hay otros puntos de vista en el sentido de que se está respondiendo a intereses de un credo religioso. Pero vamos a pasar a esta etapa en la que los periodistas plantean preguntas. Yo empiezo aquí por mi derecha. Manuel Rosete, sí, Pepe, ¿cuál sería gracias. Qué bueno, porque tengo yo una duda de siempre. El momento de la concepción, ¿cuál es el punto central de la polémica de todo esto? Es ese, efectivamente. El momento de la concepción, ¿cuál es? Cuando un esperma se junta con un óvulo, ¿ese es el momento? Desde ese momento se empieza a actuar la ley, ¿sí? Comienza a surtir efecto esa ley. Bueno, si eso fuera así, ¿dónde queda entonces la pastilla del día siguiente? Que es tan común y tan utilizada, ¿no? ¿Es correcto eso? No entiendo. La verdad, para mí es muy confuso eso del momento de la concepción. No sé cuál sea. Claro. ¿Qué le parece si brevemente responde Ricardo Murga y después brevemente Montserrat y después pasamos a la pregunta de Raimundo Jiménez? Primero. Okay. Concretamente, ya lo ha resuelto
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en cuanto hace a la fertilización y a la concepción. Dice la Corte Interamericana, la fertilización, que es desde el momento que hay esa relación íntima y esa fecundación del óvulo por el espermatozoide, es la fertilización, misma que tarda de 3, máximo 4 días de bajar de las trompas de falopio hacia el endometrio. Y cuando es anidado en el endometrio, es cuando se da la concepción. De ahí que esa píldora que usted habla, se da, llegan a legalizar su permisividad. ¿Por qué? Porque todavía no hay esta concepción, sino es únicamente el tránsito que se da de las trompas de falopio al endometrio. Y eso está resuelto en una resolución que hay de la Corte Interamericana que se llama fertilización in vitro contra el Costa Rica, precisamente. Entonces, ¿en qué momento se da la concepción? 4º día, cuando el bebé está en el endometrio. ¿Usted qué opina? Híjole. Bueno, yo sí, es que es lo que se menciona, son temas que no están totalmente clarificados. Lo que menciona aquí el doctor, claro, el asunto es efectivamente en el momento en que se une un óvulo con un espermatozoide, no siempre es efectivamente en el útero, puede tardar días, puede inclusive llegar y no anidarse porque no están las condiciones previstas, etcétera, ¿no? Entonces, justamente también la norma 046 que menciona, no solamente de que se promueva, está autorizado legalmente mediante esta norma, porque es una norma administrativa, por supuesto, en donde hay la posibilidad de que esto se realice y no siempre es al día después, porque muchas mujeres son violadas y no llegan al día después a un hospital, a donde se le debe de otorgar esta posibilidad como un derecho, informarla, ¿verdad? Y tomar la decisión de si tomar esa píldora o no. Entonces, el punto es, efectivamente, por eso hay una polémica muy grande en esto, porque justamente no hay una única mirada al respecto. Decía el doctor, es que es justo cuando el bebé ya está ahí. Digo yo, ¿cuál bebé? ¿No? Si lo que hay es la unión efectivamente de un óvulo con un espermatozoide, que para que se llegue a lograr, ¿sí?, la posibilidad en este sentido es muy baja. Es decir, muchísimos óvulos con espermatozoides que son unidos son arrojados simplemente. Así de sencillito, ¿sí? Es decir, y no necesariamente es un aborto. ¿Hay un porcentaje? Altísimo, altísimo. No lo traigo, pero hay un porcentaje. Hay un porcentaje muy alto en donde esa unión, pues simplemente no tiene ninguna posibilidad. Y creo que efectivamente, a mí me parece que hay que mencionar las palabras adecuadas, porque decir que eso es un bebé, a mí me parece que sí es un tanto tendencioso, porque hablar de un bebé es hablar de una persona. Un bebé justamente tiene derechos. Un bebé es un ser humano nacido, viable, ¿sí?, en donde realmente su esperanza de vida ya no es esperanza de vida, es una vida. Y por supuesto que son cuestiones que debe de proteger el derecho. Pero en el caso del tema que nos ocupa, no se está hablando de eso. Pero para responderle, desafortunadamente, vuelvo a mencionar, para nosotras, muchas veces, yo particularmente mencionaría, a mí muchas veces hablar de este tema, justamente en donde es el desencuentro del tema, no me interesa tanto. ¿Por qué? Porque nunca nos vamos a poner de acuerdo si lo seguimos manejando de esa manera. Es la respuesta en el artículo no 28, hay manera, El 28 no hay dice manera. Desde cuándo es una persona. Dice momento de su nacimiento, y la ley lo protege desde la concepción, lo considera como una persona existente porque ya tiene vida. Ya lo tiene protege, vida. pero... O sea, ya como dice el propio científico, ya esa unión tiene una historia, tiene ya una instrucción especial que le da individualidad a este nuevo ser. O sea, al juntarse. Al juntarse ya hay una nueva vida, ya es una célula independiente de la mujer, tanto todo que tiene no un dice, desarrollo pero personal. todo eso no lo dice. No dice la propia ley, yo no invento nada, ni soy científico, desde luego. Ahí está escrito y usted lo acaba de leer. Pero por eso le digo, yo creo que en este tipo de discusiones, debates, me parece que sí hay que ser objetivos y presentar las cuestiones tal y como están. Yo lo mencionaba, sí, es real,
el Código Civil, cualquier persona puede consultar esta circunstancia, ¿sí? Protege la vida de las personas y para el caso, ¿sí?, específico de la figura de la herencia, se protegerá a partir. Por eso estamos hablando ¿cómo es que de en los 12 primeros meses, bueno, eso que no es bebé, eso que no es niño, puede heredar y puede recibir donación? Entonces, ¿qué recibe donación? ¿Qué recibe herencia? ¿Un cúmulo de materia fecal? No, es un ser vivo. Doctor, es un ser vivo. Yo le preguntaría a usted, ¿a partir de qué momento le puede considerar bebé? Bueno. Está establecido. ¿A partir de qué momento es un bebé? Pues no, la ley nace, lo dice. No, por supuesto, es que no estamos hablando entonces, de los bebés. Imagínese, si tiene derecho a heredar, a recibir otros bienes patrimoniales, a tener esa protección de la ley, ¿qué cosa? ¿Qué se protege? Mire, le voy a decir algo, no únicamente en el Distrito Federal, en España. Pero no estamos hablando de bebés. Sistema jurídico en España se puede abortar inclusive a los 4 meses. Hay otros sistemas jurídicos que permiten con más amplitud el poder abortar. Pero eso no le quita el nombre a un ser vivo que está ahí. Usted lo sabe, inclusive la propia Iglesia Católica anteriormente no tenía legislado, no veía desde el derecho canónico esta circunstancia, ¿sí? Eso también está en el derecho canónico y se puede investigar, ¿sí? Fue a partir de, no recuerdo ahorita la fecha, del 800 y no sé qué, en donde a partir de una bula se empezó a legislar efectivamente de que desde el derecho canónico proteger, pero esta es una circunstancia religiosa y que bueno, yo insisto, respetable. El punto aquí es que ahora estamos viviendo o estamos analizando este tema en México, que es un estado que se proclama laico. Entonces, ¿los tratados internacionales son religiosos? O sea, porque si los tratados internacionales, como el Pacto de San José, que respeta el derecho a la vida, el momento de la concepción, entonces es religioso. No, oiga, entonces la creación de la Iglesia Católica, esos tratados internacionales que reconoce como ley el propio Estado mexicano. Okay. ¿Qué le parece si pasamos a la pregunta de Raimundo Jiménez? A mí lo que me ha llamado la atención es la forma en que se legisló, o sea, una manera muy sorpresiva. Fast track, se dice en yo les preguntaría, bueno, por ser un tema tan delicado, se hubiera requerido consensarlo más, incluso hay instrumentos jurídicos, ¿no?, como la consulta popular. Debió haberse sometido a una consulta popular. Plebiscito. Porque si no era un tema que estuviera en la agenda. Que nos plantee bien la pregunta para en poder la agenda de la sociedad veracruzana, ¿no? Y bueno, a mí no me queda la menor duda que bueno, que en esto obviamente se ha legislado de acuerdo a la fuerza del grupo legislativo mayoritario, ¿no? Claro. Y que obviamente, bueno, a lo mejor sería especulativo, pero creo que es obvio que hay una presión por parte de la jerarquía católica. Yo les preguntaría a usted cuáles serían los puntos en los que sí pudiera haber coincidencia para proteger sobre todo también la vida de las mujeres, ¿no? A ver, sí, bueno, yo creo que coincidencia en la esencia de esta postura es difícil que la haya por la forma en que está planteado e incluso en que está introducida esta iniciativa. Nosotras lo que estamos propugnando es que efectivamente se legisle al respecto, pero justamente protegiendo, en este caso, la vida de las mujeres. Yo quisiera sí retomar un tanto lo que está mencionando. Ustedes saben que hay un procedimiento para el establecimiento de las leyes, en este caso, pues constitucionales locales, como lo hay a nivel federal, hay un procedimiento X. La forma en que fue introducida esta iniciativa, que además efectivamente se retoma casi literalmente, si no es que literalmente, a la que viene propuesta, con el respaldo de estas 200 firmas conseguidas desde los púlpitos, desde el asunto del perdón y de la culpa. Yo sí lo menciono porque así es, así piden esta cuestión en las iglesias, ¿sí? Desde octubre pasado había la idea, nos habíamos informado porque pues una está al pendiente o estamos al pendiente de estas cuestiones, de que iban a volver a mover esta cuestión de las firmas y tal. Esto iba a ser en octubre.
Al parecer, por las circunstancias que vive Veracruz, y pues sabemos que en Veracruz estamos en situaciones difíciles, estamos en dificultades socialmente hablando, delincuencialmente hablando y demás. Los movimientos políticos, todo esto que se ha sobrevenido políticamente hablando, pues ha venido rezagando algunas cuestiones, y sabíamos que iban a ser una cuestión de esta en un momento oportuno para quien fuera, en este caso, que lo promoviera. Nos llama mucho, sí, por supuesto, nos llamó mucho la atención y lo creemos un asunto verdaderamente grave para todas las mujeres, que nosotras creemos que va a haber un castigo electoral en este sentido a quienes están promoviendo esto. Se mete esta iniciativa de una manera, desde nuestro punto de vista, en lenguaje común, artero. ¿Por qué? Porque lo promueven utilizando una forma de movilizar iniciativas que es usada justamente cuando hay una necesidad urgente de relegislar de esa manera, en donde se brinquen por lo menos el análisis en comisiones, de mínimo, ya no digamos una consulta, que debiera ser un plebiscito, ¿sí? Ya no digamos eso, no, se brincan absolutamente todo. Ese día sacan en la agenda legislativa que se va a tratar el tema, ¿sí? Y de nuestras compañeras que nos enteramos de esto, creo que llegaron algunas por ahí al Congreso, ni quien se enterara, ¿sí? Absolutamente de nada. Y esto pues obviamente se va a segunda vuelta. Nosotras tenemos la idea de que va a haber una reacción de los grupos políticos, tenemos idea de que las mujeres legisladoras del Congreso del Estado realmente representen a las mujeres veracruzanas y no sean un remedio del legislador obedeciendo las órdenes, en este caso, de sus partidos que devienen de posiciones sexistas y machistas en contra de los derechos humanos de las mujeres. Pero yo creo que justamente el punto, por lo menos en este momento del debate, sí está en que lo analicemos desde un punto de vista de lo que está sucediendo políticamente en el Estado. Hubo una circunstancia de manifestación del clero respecto a movilización de funcionarios públicos que están cometiendo arbitrariedades en el Estado. Así es, pidieron la salida de Bermúdez y tuvo un costo político. Y eso no se puede negar, vaya, hasta la persona que esté menos informada se percata de eso. Es vox populi, uno lo oye con todas las personas, pero ¿qué cosa está haciendo este gobierno? Tontera tras tontera, yo sí lo digo porque así lo escucho. O igual también fue una cortina de humo ante tantos problemas. Además, de inseguridad, exactamente, ¿no? Entonces, es vox populi, la gente lo menciona, los que están o los que no están a favor del tema. Dicen, pero, vaya, hasta las personas que pueden estar a favor de este tema y que dicen, sí, yo estoy a favor, es respetable, yo respeto a quien defiende esta postura. Nuestra única idea es de que no debe de ser una postura que solamente avale la posición ideológica y religiosa de un grupo de personas en esta sociedad y a la otra la deje en el desamparo y criminalización. Esa es nuestra única cuestión. No estamos en contra de esta postura. Lo único que no debe de ser metida en las leyes que protegen los derechos de las personas. Por lo demás, yo totalmente respeto. Es más, yo soy católica. ¿Ok? Entonces, bueno, desde ahí se debe de ver este tipo de cuestiones. No llevar la iglesia a los congresos. Eso no es posible. Y afortunadamente cada vez hay más sociedades que están de avanzada y que estamos en la modernidad. México, tenemos una isla en la Ciudad de México. Allí hay ciudadanas de primera y en el resto del país ciudadanas de segunda. Y estamos buscando las posibilidades de que se homologuen los derechos, porque además desde ahí ya se está violando. Desde ahí ya se están violando los derechos. No puede ser que las personas de una sociedad en un estado tengan disparidad de derechos o posibilidades para ello. Muy bien. Ya nos quedan 3 minutos para responder aquí a Raimundo Jiménez. Sí, yo, dos posiciones muy importantes. Mira, en el sistema jurídico neorromanista, que es propio de nuestro país, del estado de Veracruz, siempre es predeterminable, se sabe lo que va a suceder en derecho. Y otro aspecto, la memoria histórica. Desafortunadamente aquí también nuestra compañera invitada, pues desconoce la información. Fíjese que desde el año de 2008 se propuso precisamente una iniciativa de esa ley para brindar la vida humana. El 17 de noviembre el Congreso local la aprobó ya, o sea, tenemos 8 años de estar analizando el tema. No puede decir que
15 días, por favor. Afortunadamente lo paramos, doctor. El 6 de mayo del 2010, el Ejecutivo Herrera Beltrán, con el Congreso en ese momento en vigencia, ya no aprobó por segunda ocasión. Sí, ¿qué les preocupa? A lo mejor ni se aprueba por segunda ocasión en esta vez. Después, el 2012, un grupo de ciudadanos entregaron 12.600 firmas certificadas frente al Congreso. Y voy al tema de la iniciativa. El 15 de enero se entregan 28.414 y ahorita hay 236.000 en el Congreso. Fíjense ustedes que si no pasa en la segunda aprobación, que sería en el mes de julio, es en mayo. Si tuviera antes de las elecciones. No, me refiero en julio porque después de la segunda aprobación en mayo viene al Congreso a todos los ayuntamientos. Y ya sería en julio ya la declaratoria. Sí, pero la segunda vuelta es en mayo y luego se va a los Sí, conozco el 84 de la Constitución Local. Pero el golpe electoral es en mayo. En el peor de los casos que no sucediera esto, lo que nos están vislumbrando las compañeras, y ya como lo digo como sistema jurídico no romanista que predetermina y nos puede decir los alcances, en la iniciativa popular se va a dar, se va a aprobar, si es la mayoría de veracruzanos, ¿sí? Un colectivo de apenas 3 o 4 personas, feministas, a 236.000 voluntades de veracruzanos que protegen, que quieren que se garantice el derecho a la vida. Usted está como Jorge Canga, tengo 170.000 gentes que me, me apoyan. Me refiero, por favor. Si es por iniciativa popular, yo creo que está completamente aprobada esa popular, voluntad. ¿Por qué? ¿Porque el gobernador la mandó? No, es que la iniciativa popular no le propone al gobernador, no, la iniciativa popular viene de la ciudadanía. Bien, en un plebiscito a aprobarse. Va a ser popular. Ahora, otra cosa muy importante. Deje usted únicamente esas firmas de veracruzanos. Los 18 estados de la República que ya aprobaron esta defensa de la vida. Bueno, estamos hablando, y si hablamos de mayorías, hablamos de iniciativas populares, el conjunto mayoritario de mexicanos está aprobando el derecho a la vida en el momento de la concepción. Por eso, digo, yo como jurista, unas decisiones minoritarias, feministas, pues no me preocupa porque ahí viene el sistema del plebiscito, ahí viene el sistema de iniciativa popular que habrán de aprobar de garantizar esa protección de la vida en el momento de la concepción y como ya viene el derecho del Conjunto de las Naciones a protegerlo desde el momento, no únicamente de la concepción, sino de la fertilización, ese derecho a la vida. Los priistas, perdón, nada más para apuntarle aquí al señor, los priistas la subieron, efectivamente, y no fue en el 2008, fue en el 2009 cuando se aprobó, y los priistas la bajaron. Y fue cuando se le quitó la sanción privativa de libertad. O sea, hacen lo que se les pega la gana con los derechos de las mujeres. Y nosotras no somos posición minoritaria, en esta sociedad somos más del 50% de personas, y cada vez más hay más mujeres enteradas de sus derechos, y afortunadamente más hombres que los respeten. Raimundo Jiménez. Hace rato fuera del aire comentaba de las discrepancias que había en organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos y la propia ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Sí, la ONU está haciendo un desaguisado tremendo, violando la soberanía nacional. No tiene por qué sugerir, expresarse la ONU en una decisión de un Congreso soberano. Digo, entendamos en lo que es el derecho internacional y tiene que tomar una decisión de la Asamblea para hacer una recomendación, pero venir a fustigar, quítate de Congreso esta iniciativa, no la apruebes, te vamos a asesorar, está haciendo un desaguisado que debería de ser por parte del Estado mexicano una inquietud, un rechazo y una denuncia ante el Consejo de las Naciones porque está violentando la soberanía nacional. La ONU no lo puede hacer. Digo, serán buena iniciativa de alguien. Será muy la ONU, pero sí, estamos en la aldea. No, pero sí y la aldea manda un señor, por favor. Pero no es real la comisión aquí el señor. Quienes están dando estas recomendaciones es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que es de México, representante de México, y la señora representante de las mujeres ante la ONU, también representante de México. No hay ninguna violación a ninguna circunstancia internacional, dicho sea de paso. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Este programa, créame, quedaría para muchísimo más. Sí. Podríamos estar un buen rato aquí debatiendo y discutiendo y analizando, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo aquí en Polaca, la Veracruzana. Yo les agradezco mucho a nuestros invitados que aceptaron a debatir
este tema tan polémico y que lo aceptaron debatir con mucha seriedad, responsabilidad y conocimiento del tema. Gracias, Montserrat Díaz, del colectivo feminista de Mujeres de Jalapa. Muchas gracias también. Gracias, Pepe, y esperamos la segunda invitación para seguir con el tema. Gracias, Ricardo Murga. No me he desahogado todavía, apenas estoy empezando. No me he desahogado, dices que creo que viene enojado. Manuel Rosete Chávez, muchas gracias, Manolo. Gracias, Raimundo Jiménez. Pero sobre todo, gracias a usted que estuvo atenta a este programa a lo largo de poco más de una hora aquí en Polaca, la Veracruzana. Seguramente en programas posteriores seguiremos abordando esta temática tan polémica e interesante. Buenas noches, que descanse.